Muy bien, hermanos, buenas noches para todos. Me gustaría poder acercar el púlpito más allá porque los veo como muy lejos. Quisiera verlos un poco más cerca, pero yo sé que estamos atentos, que es lo más importante, ¿ok? Estar atentos a la palabra, que creo que todos necesitamos la palabra para ser orientados, para ser guiados. Y si el Señor le mueve a que se mueva un poquito, pues usted se moverá un poquito. Muy bien, hermanos, nuestra segunda parte, amar a Dios con toda la mente. Amar a Dios con toda la mente. Como notan, tenemos un versículo adicional hoy del Antiguo Testamento, libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Pero no vamos a leer Oseas, tranquilos, no, ese después. Por ahora, otra vez Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 34 al 40. Solamente vamos a leer Mateo 22, 34. Mateo 22, 34. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, solamente una breve introducción de algo que hablábamos el domingo para recordarlo. Recordemos que el Señor quiere que usemos nuestra mente para amarle, que el Señor quiere que le conozcamos, que sepamos claramente, nítidamente, por qué lo amamos, que sepamos responder a esa pregunta cuando nos digan: usted por qué sigue al Señor, usted por qué lee la Biblia, usted por qué va a la iglesia, usted por qué canta, usted por qué aplaude, o en palabras más, palabras menos, usted por qué es cristiano, usted por qué dice que es cristiano, cómo llegó a ser cristiano y cómo se mantiene en la fe en Jesús. Poder responder claramente ante esto, muchas veces una respuesta clara de parte nuestra hará, y eso confiando solo en la gracia del Señor, hará que nos sirva como un medio de evangelización, como un medio en cual podemos transmitirles a otros el Evangelio de Jesús. Pero una respuesta vaga, una respuesta sin luz, sin claridad, una respuesta salida de tono o agresiva en un momento determinado, o una respuesta sin ciencia, sin honestidad, pues hará que tengamos una respuesta negativa. Al dar una mala respuesta, muchas veces las personas nos van a seguir rechazando simplemente porque nos van a tratar en un momento dado de ignorantes, o nos van a decir: este no sabe lo que cree, este no sabe lo que lee, etcétera, 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 etcétera. De tal manera, amados hermanos, que vuelvo y repito, al venir a Jesús no se nos ha pedido que matemos la mente, o como decíamos el domingo pasado, que cometamos suicidio mental, que dejemos de pensar. Eh, Creo, no sé si algún día lo testifiqué, pero era mi argumento en contra de la religión cristiana o en contra de los evangélicos en mi ciudad. Yo pensaba que cuando alguien venía al evangelio, pues simplemente dejaba de pensar, que era una ignorancia total. Y amados hermanos, al venir a Jesús por su gracia y su bondad y al conocerle a Él, es todo lo contrario. Nos damos cuenta que, eh, definiéndolo como el mundo lo diría, la religión del cristianismo es la que mejor ofrece, escuchen esto, la religión llamada del cristianismo para el mundo es la que ofrece la mejor opción en cuanto al uso de la razón, en cuanto al uso del conocimiento, en cuanto al uso de la ciencia. Y permítame englobar esto que estoy diciendo en una palabra que se llama doctrina cristiana. Vuelvo y repito, ante el concepto del mundo dirán que somos religiosos, pero una buena respuesta es: bueno, si se trata de religión, la religión cristiana o el cristianismo como religión
es de todas las religiones que hay en el mundo, es la que mejor ofrece la alternativa de la ciencia, de la mente, del uso de la razón. Porque en las demás religiones, pues no es precisamente eso lo que más se pide o lo que más se busca. Es casi que podríamos decir todo lo contrario. De tal manera que, ¿por qué usar nuestra mente? Bueno, además como el título, porque amamos a Dios razonablemente, claramente, es que todos sabemos que tiene que ver con el poder de los pensamientos que nosotros tenemos para plasmar nuestras acciones. Toda acción es fruto de un pensamiento. Toda acción, cualquiera que ella sea, incluido el pecado. No hay pecado ejecutado sin que haya sido pensado. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo pecado necesariamente tuvo primero que haber sido maquinado. Ningún muchacho coge un arma y se va a una universidad a matar a los compañeros porque a última hora se le ocurrió o porque diría que un espíritu malo lo guió. No, todo fue, luego investigan, luego se dan cuenta, haciéndole un seguimiento a la persona y se dan cuenta que todo fue ¿qué? Planeado. Todo fue ejecutado. El uso de la mente, el uso de la razón. De tal manera, amados hermanos, que la historia del mundo general está llena de ejemplos de influencia de las grandes ideas de los hombres. ¿Sí? Hay una pequeña opinión, es un poco largo el texto, pero voy a tratar de sintetizarlo. Dice así, esto fue un pensamiento hace muchos años, pero parece que hubiera sido escrito hace unas cuantas horas nomás. En 1849, en la Sala de los Comunes en Londres, se dijo esto: las opiniones son más fuertes que las armas. Si están fundadas en la verdad y la justicia, las opiniones finalmente prevalecerán contra las bayonetas de la infantería, el fuego de la artillería y las cargas de la caballería. Repito la frase, las opiniones son más fuertes que las armas. Si están fundadas en la verdad y la justicia, las opiniones finalmente prevalecerán contra las bayonetas de la infantería, el fuego de la artillería y las cargas de la caballería. Es decir, una idea ha revolucionado, una idea provocó, por ejemplo, los efectos que luego hubo en el mundo, como por ejemplo, basta como en pensamientos o en su momento los manifiestos, por ejemplo, comunistas y fascistas, como en Mi lucha, escrita de Hitler, El capital de Carlos Marx o los pensamientos de Mao. Por cierto, yo leí un poquito algo del libro rojo de Mao y a uno se le quedan por ahí ciertas cositas volando en la mente. Ideas, pensamientos, el uso de la razón. ¿Cuánto más para el creyente? ¿Cuánto más? Vuelvo, insisto, la salvación es por la fe. La salvación es gratuita, es por gracia, valga la redundancia, es por la fe. Pero no se nos ha pedido que nos quedemos solo en esa salvación por fe, sino que conozcamos al Señor. Y evidentemente, entre más se conoce al Señor, sabemos que nos resta es más humillación, a mayor conocimiento, mayor humillación y mayor servicio, que fue una de las cosas en las que insistimos un poco el domingo pasado. Insistiendo en los grandes conquistadores, desde Alejandro hasta César, Napoleón, influyeron poderosamente en la vida de las generaciones subsiguientes. Mire que después de años que han pasado, siglos en algunos casos, se siguen hablando de esas grandes ideas que tuvieron grandes hombres. Se desarrollaron pensamientos y se siguió esa línea de pensamiento. De tal manera, amados hermanos, que la escritura como tal, que es el pensamiento de Dios, es imposible conocerlo a Él si la escritura no está abierta, si la escritura no es revelada a nosotros, iluminada a nosotros, nos quedaríamos cortos, no podríamos comunicar efectivamente el Evangelio. Miren, hermanos, vayan por favor un ratico al libro de Romanos, el capítulo 1. Y yo les voy a pedir que por favor subraye, si es posible, en su Biblia, si esa es su Biblia,
y a usted le gusta subrayar en su Biblia, mejor. Alguien dijo que la prueba de un creyente que lee la Biblia es que la tiene rayada, que la tiene llena de colores, que la tiene con comentarios, que la tiene con fechas. Una Biblia muy bonita es prueba de que no es escudriñada. Romanos capítulo 1, y me gustaría que usted en su Biblia subrayara con un lapicero, y si no hasta le facilitamos uno, todas las veces que las palabras como conocimiento o las palabras sabiduría, la palabra razonamiento, la palabra la verdad están allí escritas. Casi que sinónimos en algunos casos, vuelvo y repito. Entonces vamos a leerlo y yo quisiera que dejáramos que la escritura por sí sola nos hablara. Romanos 1, versículo 18. Vamos a leer 1:18. Repito, si esa es su Biblia y a usted le gusta subrayar, a mí me gustaría que usted viera, yo ya hice la tarea que estoy poniendo ahora, yo ya la hice. Aquí puedo mostrarles con mi Biblia que la tengo subrayada, lo que les acabo de decir. Dice así, vuelvo y repito, cada vez que usted encuentre la palabra conocer, conocido, sabiduría, razonamiento, la verdad, el entendimiento, subraye. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una para subrayar, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, subraye, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, subraye, el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, subraye, de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, subraye, no aprobaron, estoy en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, subraye eso que sigue, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversión, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, subraye, soberbios, subraye, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido, otra vez, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Note todas las veces que en estos aproximadamente que 12, 14 versículos se subraya muchas veces la palabra sabiduría, entendimiento, conocimiento, etcétera, etcétera. Dios se ha dado a conocer en la naturaleza y por su palabra. La naturaleza en sí misma nos habla de nuestro Dios como creador. Él se ha dado a conocer, Él se ha dado a entender. Los animales, en muchos casos, los animales hasta son ejemplo para nosotros. ¿Cierto que sí?
En la naturaleza, en ellos, Dios mismo pone el hecho de las hormigas cómo trabajan. Por ejemplo, en estos momentos se sabe de animales que están guardados, hibernando, porque el frío los lleva y ya tienen la comida para el resto de meses. Bueno, no como nosotros que nos comemos todo en un solo fin de semana. ¿Cuántos están aquí? Y luego empezamos a buscar más comida. Ellos guardan para meses. Hay cosas en la naturaleza que nos hablan, como el contexto que hemos visto de cómo el Señor hizo todo perfecto. Pero ¿qué dice la Escritura? Las cosas claramente visibles hablan del Dios creador. Hablan de una mente detrás de todo esto. El orden de las cosas, amados hermanos. El orden de las cosas. Todo en su sitio. El tiempo, si me permiten la redundancia, el tiempo siempre está a tiempo. Nunca el segundo va más. La esfera de la tierra se mueve perfectamente. Todo está en su sitio. Pero los hombres no le quieren dar la honra al Creador. Y una de las razones por las cuales el hombre no le quiere dar la honra al Creador es porque no le quiere dar cuentas a nadie. ¿Me están siguiendo? Usted tal vez ha escuchado, va a escuchar mucho eso. Yo a nadie le tengo que dar cuentas. A nadie le tengo que dar cuentas. Y esa es una gran excusa para el hombre que no quiere seguir al Señor. Todos aquí, aunque estemos ya con algunas canitas y tengamos ya cierta edad, con todo y eso, a alguien le debemos dar cuentas. ¿Me están siguiendo? A alguien. Bueno, cuando el hombre no le quiere dar cuenta a nadie, deshonra al Creador. Deshonra al Creador. Insisto, amados hermanos, es importante que como creyentes sepamos que el Señor nos da a nosotros esta buena libertad de haberle conocido a Él, de estar en Él, pero que usemos racionalmente todo lo que llega a nuestra mente. Que lo usemos también para la gloria y la honra del Señor, especialmente para amarle a Él, especialmente para servirle a Él. Dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios, lo cambiaron por imágenes corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se adora a los animales. Hay un punto aquí que va a ser quizás un poco delicado tocarlo, pero es necesario decirlo. Hay gente que ama más al perro que al humano. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Y yo no digo que despreciemos al animal. Ojo, yo no estoy diciendo que no respetemos al animal y que al animal hay que conservarle su naturaleza. ¿Sí? Hay que conservarlo en su naturaleza. Hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Así que si usted adoptó alguna mascota, ya sabe que tiene una doble responsabilidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Tiene una responsabilidad. Pero cuando se trata de honrar al Creador, amados hermanos, nadie quiere. Vuelvo y repito, para la mascota todo, pero para el Creador nada. ¿Sí? Ya es irracional. Y eso no hablar pues de cuando se maltrata al animal o cuando se le pone ropita, que yo no sé, lo digo con amor y respeto, pero yo no concibo al perrito disfrazado con vestido, porque tiene frío. No, ellos en su naturaleza saben bien cómo están, con escarpines, cómo es, que para que no se mojen, que para el pie. En estos días veía en un sitio dos coches grandes, un coche grande, inmenso, doble, y yo dije, qué lindos estos padres, cómo llevan aquí sus hijitos. Hermanos, cuando uno de nariz fría sacó por ahí la trompita, y uno de nariz fría sacó la trompita y dije, bueno es el Señor. ¿Me están siguiendo? Hermanos, no perdamos la racionalidad, lo que tiene que ver con honrar el nombre del Señor, con glorificarlo a Él, con exaltarlo a Él por encima de las criaturas. Y en este caso, vuelvo y repito, habla de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles. Entonces, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque Dios se les dio a conocer, pero como no aprobaron el conocimiento de Dios, entonces Dios mismo los entregó a su propia inmundicia. Y aquí me voy a detener otro ratico. Y de eso predicamos un tiempo atrás, pero solamente unos minutos, algo muy breve. Miren, ha llegado a tal punto entonces que ya no se habla de hombre y mujer. La ciencia, la biología nos dice hombre y mujer. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Hombre y mujer, varón y hembra. Es lo que la ciencia dice, la biología dice. No hay más. Nosotros mismos somos fruto de un padre y una madre. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero no, ya hoy entonces se está enseñando que hay otras formas, que llámenlo trans, ¿cierto que sí? De una vez. Y entonces ahora se quiere inclusive reevaluar los textos bíblicos donde se habla del uso natural. Lo leímos, ¿no? Lo leímos, donde se habla del uso natural. Y entonces el hombre está perdiendo en todo sentido su razonamiento por amar más a las criaturas que al Creador. Y entonces se le da toda la transparencia, lo que el mundo quiere dar, se lo quieren meter a nuestros muchachos, bueno, en general a todos, lo quieren poner en las instituciones, a nivel del gobierno, ya como una ley, etcétera, etcétera. Inclusive en muchos países, si alguien se quiere cambiar de sexo, ¿me están siguiendo? Sí, se quiere cambiar de sexo, entonces ahora es el gobierno el que tiene que cubrir eso, y lo llaman algunos estética, y lo quieren cubrir, y finalmente, ¿quién es el que paga eso? El contribuyente. ¿Y quién es el contribuyente? El que paga sus impuestos, el que paga sus taxes. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso no es el gobierno, alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que cubrirlo. Se ha dejado el uso de la razón. En el contexto de Romanos, vuelvo y repito, es Dios se ha dado a conocer, lo subrayamos varias veces, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se ha dado a conocer la sabiduría de Él, que lo único inteligente que tienen es el celular. Sí, lo único inteligente que tienen algunos, no aquí, es el celular. Solamente, Rosaliano, por favor, si tienes la definición de la mente, solamente para recordar la palabra mente, lo que significa. Muy bien. La palabra es dianoía, es la capacidad de razonar, percibir e imaginar, es decir, la creatividad de la persona, la creatividad de la persona. Este es dianoía, percibir, imaginar, y entre paréntesis al final puse discernir. Necesitamos ser creyentes que disciernen los momentos, los tiempos, que disciernen las predicaciones, que disciernen los sermones que pululan. Hermanos, esto está, inclusive ya algunos dicen que con el tiempo, inclusive ya ni pastores ni maestros va a haber, porque la gente va a usar simplemente la inteligencia artificial y va a poner ahí el mensaje, y ahí le va a salir mejor que el predicador de los martes y de los domingos. ¿Cuántos me están siguiendo? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿vamos a seguir a una máquina o vamos a buscar ese rostro del Señor? Hermanos, despertemos mentalmente, avivémonos en el buen sentido, a usar claramente el hecho de que, como dije al principio, amo al Señor, sé por qué lo amo, sé por qué lo sigo, sé por qué lo sigo, por qué me dedico para Él, por qué hago las cosas intencionalmente para honrar el nombre del Señor. Quiero leerles algo que les mencioné ahora en cuanto al hecho de lo que se considera el cristianismo como una religión. Y se los voy a leer tal como está. Si alguien lo quiere buscar en inglés, lo va a encontrar mucho mejor. The Christian View of God and the World, el concepto cristiano de Dios y el mundo. Miren lo que dice.
el escritor llama James Orr, ese Orr con doble R. Vuelvo y repito, el libro se titula The Christian View of God and the World, el concepto cristiano de Dios y el mundo. Dice así: si hay una religión en el mundo que exalte la función de la enseñanza, se puede afirmar con seguridad que es la religión de Jesucristo. Se ha observado con frecuencia que en las religiones paganas el elemento doctrinal está reducido al mínimo. Allí lo principal es la realización de un ritual. Pero en esto precisamente es en lo que se distingue el cristianismo de otras religiones, en que contiene doctrina. Llega a los seres humanos con una enseñanza definida, positiva. Reclama para sí ser la verdad. Basa la religión en el conocimiento, si bien este solo es alcanzable bajo ciertas condiciones morales. Una religión divorciada del pensamiento diligente y elevado ha tendido siempre, a lo largo de la historia de la iglesia, a convertirse en una religión débil, estéril y malsana. Por su parte, el intelecto privado de satisfacción dentro de la religión ha buscado su satisfacción afuera y ha desarrollado un materialismo sin Dios. Pensamientos que debemos mantener claro. Hermano, sea claro, usted es de Cristo. Usted pertenece al Señor. Usemos la razón. Usemos, van al caso, si me permiten la expresión, el cerebro y el cerebelo. Usemos todo para honrar el nombre del Señor conscientemente. El hecho de saber que me he arrepentido de los pecados, he venido a Jesús, Él por su gracia vino a mi vida, te cambió, te transformó, te ha dado cosas que antes inimaginables, pero el hecho de conocerle. Y a todos fue en el momento en que Dios lo determinó. Algunos desde niños, otros desde jovencitos, a otros ya mayorcitos, pero en algún momento les llegó la gracia del Señor, el conocimiento del Señor. Amén. Por eso lo honramos y lo glorificamos a Él. No seáis como el mulo o como el caballo, sin entendimiento. Proverbios 32, 9. Muy bien. Dios nos pregunta con seriedad. Permítame ver si encuentro aquí el texto. Mire lo que dice seriamente el Señor, la pregunta que Él nos hace hoy. Casi que es como una sensatez que debemos tener para dar una respuesta al Señor. Dice 38:1 de Job, libro de Job que está antes de Salmos. Libro de Job, capítulo 38. Va a encontrar muy fácil a Job, vaya a Salmos y se devuelve un poquito. Ahí está. Dice así 38:1. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hermano, hermana, yo lo tomé este versículo más personal que nunca. Yo lo tomé muy personal, como Dios preguntándome: Henry, ciñe tus lomos, o sea, amárrese los pantalones, algo así, ¿no? Fíjate, ponte derecho. Es como si el Señor nos cogiera de los lomos, o si quiere de los brazos, así como usted hace con su niño, con su niña. Siéntese aquí, ¿sí? Venga que le quiero hablar, ¿sí? Algo así como que Dios te está diciendo en ese momento: ven, siéntate, siéntate, te voy a hablar. Ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Eso está en dominicano, diría está jueite. ¿Cierto que sí? Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber
si tienes inteligencia. ¿Me están siguiendo? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Etcétera, 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 etcétera. Preguntas, 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 preguntas. Hermano, me gustaría, hermano, que usted en su casa con tiempo respondiera a esas preguntas que hace el Señor. Ahí está. No las estoy haciendo yo, las está haciendo la Escritura. Porque el Señor quiere que respondamos con razonamiento. La respuesta final es: Señor, yo no soy nada, tú eres el Creador. Y por eso te amo, porque viniste un día a darme este conocimiento. No algo que aprendo en una escuela, que aprendo en una universidad. En la universidad usted va a aprender a sumar, a restar, va a aprender a construir, va a aprender a hacer negocios. Pero cuando se trata de aprender del Señor, usted necesita ir a la Escritura, conocer al Señor. Usted necesita ir a la Escritura. Hay un gran ejemplo, y creo que todos lo conocemos muy bien. No me voy a quedar en detalles aquí. Creo que todos lo conocemos muy bien. El ejemplo de Pablo, como un hombre brillante mentalmente. Un hombre erudito. No era cualquier Pablito. No. Pablo, un hombre ¿qué? Pensante, inteligente, cerebral. Él no andaba por ahí con cuentitos. Y cuando él viene a Cristo, dice: yo dejaré todo esto por el conocimiento de Él. El que me salvó. Y está hablando nada más y nada menos que Pablo, un hombre, repito, brillante y bien educado, muy bien educado. Todos conocemos a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? El gran erudito de los tiempos, de ese momento. El gran sabio de ese momento, y Pablo se crió al lado de él. Y este Pablo vino a los pies de Cristo y que dijo: todo para conocerle a Él. Todo por conocerle a Él. Y ese conocimiento implicó luego también que Él le sirviera al Señor. Sin embargo, a pesar de la brillantez, de lo bien educado que era el apóstol Pablo, sin embargo, su confianza estaba en Dios y su suficiencia procedía de Dios. Usó ese mismo conocimiento para servir al Señor. Y cuando tuvo que enfrentarse ante Félix, ante los gobernadores, ante los grandes emperadores, a uno de ellos dijo: ¿qué fue la respuesta de uno de ellos al apóstol Pablo? Cuando Pablo lo desafía allá en el mismo tribunal romano, en el final de Hechos de los Apóstoles, la frase es: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Me están siguiendo? Por poco me persuades a ser cristiano. Yo me imagino las palabras de Pablo, los argumentos de Pablo. Me imagino toda esa ideología que tenía que derribarse en cuanto al imperio romano, los dioses que tenían, ellos mismos que se consideraban Dios, tirarle todo eso por el piso. Si yo no estoy mal, fue Félix, no estoy tan seguro de eso, el que le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Obviamente quien nos ha traído a esta salvación es el Espíritu Santo, que nos persuadió, El Señor usó a uno mortal como nosotros, usó a un humano entre nosotros, un hombre, una mujer, para hablarnos de Cristo, pero es el Espíritu Santo el que nos convenció para conocer a Jesús y servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No se nos olvide, ahí en el Job 38 hay, no sé, como unas 15, 20 preguntas. Siéntese y respóndalas razonablemente. Vuelvo y repito: siéntate, que tengo preguntas para hacerte y tú me las vas a responder. Tú me las vas a responder una por una. Necesitamos volver al Señor.
Hermanos, no descuidemos la escritura, no descuidemos la palabra, no la ignoremos tanto, no la pongamos simplemente bonita en la biblioteca. No, allá la tengo. No, es mejor tenerla ahí listica, lista para en cualquier momento usarla y traerla. Miren, eso es, necesitamos conocer la escritura para poder tener la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, obviamente, la ciencia de Dios que está en su palabra, para poder conocer este camino, para poder conocer, si me permiten usar la expresión, las reglas de este camino. Permítame dar esto con un pequeño ejemplo. Cuando usted y yo nos hemos montado a un avión y ese avión es de una compañía extranjera, usted se monta aquí en un avión que esa compañía es, no sé, chilena, ecuatoriana, argentina. A partir de ese momento, cuando usted se monta en ese avión, usted queda bajo la jurisdicción de ese país. ¿Me están siguiendo? Y usted debería conocer las reglas de ese país donde llega. Porque si no conoce, vuelvo a la palabra, conoce las reglas de ese país, usted se va a meter en problemas con la ley. Hasta le van a poner una multa o según el caso, en un momento determinado se hace una situación de tipo legal o ilegal según el caso y se va a ir para la cárcel. Dicho de otra manera es, al montarse usted en un avión, usted está bajo la jurisdicción de una nueva nación que tiene una nueva constitución. Y necesitamos conocer las reglas que están en esa nueva constitución para cumplirlas. ¿Cuántos me están siguiendo? Necesitamos que sea así. Vuelvo y repito, si yo me monto en un avión aquí que va para mi país y yo no conozco las reglas de mi país, me voy a meter en problemas. Bueno, hermanos, nosotros estamos bajo otra jurisdicción. ¿Y cómo no? ¿Y cómo desconocer los estatutos, la constitución del reino de los cielos? ¿Cómo voy yo a poder decir que honro al Señor si desconozco su constitución? Si no me guío por su palabra. Entonces, al cometer una infracción, pues se me va a mostrar en un texto bíblico donde se me va a decir tal cosa. ¿Y por qué? Porque no la consultamos, porque no la leímos, porque no la estudiamos o simplemente la pasamos por alto, la ignoramos. Yo tengo un pequeño ejemplo, muy pequeño. Hace algunos años yo iba de mi ciudad hacia otra ciudad, pasé por una ciudad intermedia y la policía de tránsito me para a mí y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me detuvieron? Dijo, porque usted no tiene el casco. Eso hace muchos años. No digo cuántos, pero hace muchos. Y la policía me para, repito, en esa ciudad intermedia. Yo iba para otra, me paran. ¿Y por qué? Y me dice, porque usted no trae casco. Entonces, mire mi ignorancia de respuesta. Es que en mi ciudad eso no es una ley. Es que en mi ciudad no es necesario usarlo. Y entonces me dijo, pero es que como usted está pasando por aquí, usted tiene que conocer las reglas de esta ciudad. Aquí usted tiene que pagar una multa por no usar el casco. El agente de tránsito fue hasta amable conmigo, me dijo, le voy a poner la multa y si usted la paga ya, tiene 50% de descuento, ya. ¿Cuántos me están siguiendo? Casi me le arrodillo para que me dé como el 90%, pero bueno, no se pudo. ¿Me están siguiendo? Por no conocimiento. ¿Cuánto más con la revelación de la palabra? ¿Cómo lo puedo yo amar a Él con mi mente si desconozco la mente de Dios? ¿Cómo puedo seguir su consejo si no conozco su consejo? Si lo ignoro, si lo paso por alto. Necesitamos despertar en nuestra mente para seguir honrando el nombre del Señor. Muy bien, hermanos. Decíamos que el vocablo es dianoía, que significa el hecho de la creatividad, el hecho del razonamiento, pero hay otra palabra griega que es la palabra nous. Esta solamente la menciono, no es necesario deletrearla demasiado, solamente que esa palabra nous
Cuando Pablo dice en Romanos 7:25, yo mismo con la mente soy esclavo de la ley de Dios, lo que está diciendo es, literalmente es el centro de la conciencia reflexiva del individuo. Cuando Pablo dice en Romanos 7:25, yo mismo con la mente, esa palabra mente es con mi reflexión. Y se los voy a poner un poquito más, en términos un poco más simples para todos nosotros. Mi reflexión personal. Porque aunque estamos como iglesia hoy reunidos aquí en su nombre, varios que hemos venido, este asunto, y lo dijimos hace un tiempo atrás, este asunto es una relación ¿qué? Personal. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, yo reflexiono, es un asunto reflexivo de cada individuo donde claramente dice, yo amo al Señor. Aunque otros no lo amen, aunque otros no lo sigan, yo conscientemente reflexiono. Ahí la palabra nous, vuelvo y repito, es la palabra nous. Y hay otra palabra para mente y es la palabra fronema, con tilde en la O, fronema. Y en este caso se refiere a la disposición habitual de la facultad intelectual de la persona, a su forma de pensar, a sus inclinaciones. Pero literalmente es la propensión hacia la carne. La palabra fronema, mente, propensión hacia la carne. Le mandé otras 3 cositas y con eso estamos finalizando. En el libro de, vaya conmigo a Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Cuando se habla de las 3 clases de personas, esto usted lo ha escuchado en otros momentos. Aquí lo estamos casi que repitiendo. 1 Corintios 2, 14 al 16 y capítulo 3, versículo 1, 3 clases de personas que la Biblia distingue claramente. La primera es psíquicos, que es de los sentidos, sensual, animal, natural. Psíquicos. El segundo, neumáticos, es el espiritual, el que está lleno del Espíritu Santo. Y el tercero es sárquicos. Las 4 primeras letras, sarc, es carne, carnal. Sarc, carnal. Sarc es carnal mundano que solo comprende las verdades simples, elementales. ¿Es un qué? Uno de mente de bebé. Hace algunos años, una hermana en Cristo que ya murió, partió con el Señor, él me decía que hay ciudades donde hay iglesias que parecen iglesias tipo infantil. Iglesias infantiles. Solamente se escuchan quejas, 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 y hay poco agradecimiento, hay poca reflexión de alabanza, donde por cualquier cosa hay un motivo de discordia o de ira o de enojo. Hermanos, la primera persona, esa no somos ninguno de nosotros por la gracia del Señor, porque no somos naturales, es decir, salimos del mundo. Eso está en 1 Corintios 2:14, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Me están siguiendo? Y no las puede entender, otra vez la palabra entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el neumáticos, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí no se refiere a que simplemente demos vida libre al libertinaje, sino que ya el Señor nos ha dado por su gracia el comprenderle a Él, el asunto de Él, lo espiritual. Y en el 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Son bebés espirituales. Mi oración, amados hermanos, es que todos nos llenemos del conocimiento del Señor, de la mente del Señor, de tal manera que podamos agradarle, podamos servirle íntegramente, totalmente. Usemos nuestra mente para amar
y servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo necesitamos. Estamos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. El texto que tenemos del Antiguo Testamento en Oseas 4:6, creo que todos lo conocemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y lo podemos decir en muchas cosas generales. Usamos esa palabra. Ay, si yo lo hubiera sabido antes. Ay, si yo hubiera conocido antes eso. Si yo hubiera sabido de tal cosa. No hubiera hecho tal asunto, no hubiera hecho tal negocio, no hubiera hecho tal, si hubiese sabido. En general, hablo de los asuntos generales. Conocer. Cuánto más cuando se trata de buscar el rostro del Señor, de ser conocidos por Él, de amarle y servirle. Que lo amemos con toda nuestra mente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque es ella la que nos desafía. No es por nuestra capacidad ni habilidad. Pero igualmente te damos gracias porque has despertado nuestra mente. Porque hoy nos invitas a pensar, a reflexionar, a inquirir, a discernir acerca del camino que está en ti. Yo ruego que si alguno entre nosotros tiene dudas, que si alguno entre nosotros está débil en este sentido en su mente, quizás alguno o alguien entre nosotros en un momento dado piense decir, yo ya no sigo más. Yo le invito a que hoy, hermano, hermana, nos humillemos ante el Señor y le pidamos tu ayuda. Digámosle, Señor, te quiero seguir claramente. Te quiero servir con todas mis fuerzas. Padre, te doy gracias por tu casa hoy reunida aquí. Y gracias porque a cada uno de nosotros nos das tu palabra para guiarnos. Recibe todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por nuestros hermanos más pequeños entre nosotros, nuestros hermanos mayores. Y gracias por la salud espiritual que nos das día a día. Igualmente gracias por la salud física, por darnos nuevas fuerzas. Si hay algún enfermo o enferma entre nosotros, Señor, que sea tu gracia hoy, la restauración sobre algún órgano afectado. Y gracias, buen Dios, por haberte dado a conocer a nosotros. Siempre te daremos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea en todos.